El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. La causa principal, podríamos decir, por la cual se condena a Jesús a la muerte es por blasfemia, según el código de la ley judía, porque se ha proclamado a sí mismo como Dios. Dice que es hijo de Dios. Más aún, el día de ayer recordemos cómo terminaba el Evangelio. Jesús utilizando una expresión, la misma expresión que Dios, con la que Dios se reveló en la zarza ardiendo a Moisés. Yo soy. Si terminaba el Evangelio del día de ayer. Yo soy. Jesús entonces se revela a los judíos como verdadero Dios, se revela como hijo de Dios, y entonces la causa de su condena es por blasfemia. No te estamos condenando, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemo, porque te has llamado a sí mismo hijo de Dios, más bien pretendes ser Dios. Claro, nosotros ahora lo entendemos por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la fe. Creemos entonces que Jesucristo es Dios. Sin embargo, 8 días antes, queridos hermanos, de celebrar la pasión dolorosa de Jesús, conviene que nos cuestionemos, porque seguimos nosotros condenando a Cristo. Seguimos condenando a Cristo por nuestra falta de reconocimiento. La falta de reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como Dios verdadero, como el Mesías, llevó entonces a los judíos a condenarlo a la muerte, a catalogarlo como un blasfemo. Y también entonces nosotros, hasta la fecha, seguimos condenando al Señor por nuestra falta de reconocimiento, porque no queremos reconocerle como en verdad Él se manifiesta. Los judíos no querían reconocerlo como un hombre,
como un Dios encarnado. Ellos querían seguirlo reconociendo pues en el templo, en los sacrificios, en la escritura, como ellos estaban acostumbrados. Pero por eso decían que era una blasfemia el hecho de que un hombre, porque ellos veían a un hombre, pues se declarara Dios a sí mismo. Y seguimos nosotros condenando a Jesús hasta nuestros días por falta de reconocimiento, porque no queremos reconocerle de otras formas a las que habitualmente estamos acostumbrados. Qué fácil es reconocer a Dios en la Eucaristía, qué fácil es reconocer a Dios en la Escritura, pero reconocerle en el que está a nuestro lado, reconocerle en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestro hijo, en nuestra hija, en nuestra madre, en nuestro padre, en el pordiosero, reconocerlo en el enemigo, reconocerlo en el que nos ha dañado, el que nos juzga, el que busca siempre nuestro mal. Ahí reconocer a Dios, no. Y lo seguimos condenando, porque no le reconocemos en esas realidades que están presentes en nuestra vida. Esa fue la causa de la condena de Cristo, porque no lo reconocieron. No lo quisieron reconocer como hombre, se escandalizaron de él. Se escandalizaron de Dios porque ¿cómo es que Dios se va a hacer un hombre como nosotros? ¿Cómo es que Dios va a tomar apariencia humana si es Dios? Y nosotros le seguimos condenando por no reconocerle en estas realidades, no reconocerle en la iglesia, no reconocerle en la autoridad de la iglesia. Hoy sigue habiendo estos ataques a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Sigue habiendo estos ataques por no reconocerle en su iglesia, por no reconocerle en sus pastores. Más bien, lo mismo que los judíos condenan de Jesús, es lo que ellos están haciendo. Esa es la blasfemia. Ellos son los que están blasfemando y no Jesús. Son los judíos los que están blasfemando porque no están reconociendo a Dios en la persona de Jesús. Y entonces también nosotros nos convertimos en blasfemos y no hace falta que nosotros digamos una palabra ofensiva contra Dios para decir que estamos blasfemando. Blasfemamos cuando no reconocemos a Cristo en estas realidades que ya he mencionado. Cuando no lo reconozco en el hermano, en el enemigo, en el que sufre, en los pastores de la iglesia, ahí estoy blasfemando. Esa es blasfemia, no reconocer a Dios, y lo seguimos hoy condenando. Pues ojalá, queridos hermanos, que no sea nuestro caso, que no seamos blasfemos, que no nos acostumbremos únicamente a reconocer a Cristo en lo ordinario, en la Eucaristía, en la palabra. Eso es fácil. Que nos atrevamos a ir más allá, para reconocerlo también en estas realidades que nos rodean, en las personas que conviven con nosotros, que están a nuestro lado. Despreciar a alguien, entonces es despreciar a Cristo, es ser blasfemo. Y tendríamos que confesarnos de eso, que somos blasfemos, porque despreciamos a Cristo en el hermano, porque seguimos condenando a Cristo en esas realidades, porque también parece que nos escandalizamos de mirar a un Dios tan cercano, a un Dios tan humano. Por eso se escandalizaban los judíos, porque veían la humanidad de Cristo.
Y nosotros también nos escandalizamos al ver a un Dios tan humano, tan cercano, y entonces le despreciamos. Pues este viernes, queridos hermanos, conocido desde antiguo como Viernes de la Pasión, donde de un modo particular también se venera a Nuestra Señora de los Dolores. Hoy en muchos lugares se acostumbra o se tiene la tradición de elevar un altar a la Virgen Dolorosa y acompañarla en su dolor, anticipando ya la pasión de Cristo. Pues que este viernes de pasión, este viernes de dolores, nos ayude a pensar y a reflexionar, ¿verdad? Que nosotros también fuimos causantes de la muerte de Cristo. Nosotros hoy también lo seguimos condenando si es que despreciamos al hermano, si despreciamos a Cristo en los demás. Y así sea.